Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El cajero tira su tarjeta al suelo, sin saber que es el director ejecutivo. Una sociedad de 2.000 millones de dólares destruida. En el distrito financiero de Manhattan, donde los rascacielos se mezclan con la ambición, el aire estaba cargado de energía, tensión y conversaciones en voz baja sobre cambios de fortuna. Era una mañana entre semana como cualquier otra, con limusinas silenciosas, trajes impecables y cafés para llevar. En medio de este hervidero urbano, un hombre caminaba con pasos mesurados, casi discretos. Jonathan Parker, de 42 años, de mirada serena y directa, caminaba con la serenidad que solo poseen los verdaderos líderes. Vestía un blazer azul marino, sobrio pero de buen corte, una camisa blanca ligeramente abierta en el cuello y pantalones gris oscuro. Su apariencia era elegante pero modesta, lejos de la extravagancia que a menudo se atribuye a los poderosos. No llamaba especialmente la atención, que era justo lo que buscaba. A Jonathan no le gustaban los focos ni las apariencias. Mientras algunos hacían alarde de su poder con relojes de oro o coches de lujo, él cultivaba la discreción. Pero tras esta fachada discreta se escondía una mente terriblemente visionaria. Jonathan fue el fundador y director ejecutivo de Stratton Technologies, una de las empresas más prometedoras del sector de la innovación energética. En una década, había convertido su empresa de una sola oficina compartida en Brooklyn en un imperio tecnológico cuyas patentes eran codiciadas por las empresas líderes mundiales. Gracias a sus innovaciones en baterías solares de alta eficiencia y microredes inteligentes, Stratton había conquistado los mercados europeos y comenzaba a consolidarse como un actor clave en Estados Unidos. Durante varios meses, Jonathan lideró complejas negociaciones con Greenfield Corp., una multinacional canadiense especializada en infraestructura energética. Su objetivo, combinar su experiencia para crear una red energética limpia y autosuficiente capaz de abastecer a las principales ciudades y, al mismo tiempo, reducir drásticamente las emisiones de carbono. El proyecto, denominado Horizonte de Fusión, fue seguido de cerca por gobiernos e inversores internacionales. No se trataba simplemente de un acuerdo comercial, sino de una alianza estratégica destinada a definir el panorama energético de los próximos 20 años. ¿El monto de la inversión inicial? 2.300 millones de dólares. Esa mañana, Jonathan acudió al First Metropolitan Bank, una de las instituciones socias del proyecto, para validar una transferencia crucial. Esta transferencia aseguraría los movimientos de capital finales necesarios para la fase de lanzamiento de Fusión Horizon. Era un trámite puramente administrativo, pero de gran valor simbólico, la última pieza del rompecabezas antes de la firma oficial programada para esa tarde. Podría haber enviado a un asistente. Pero Jonathan creía en la responsabilidad personal. Para él, algunas cosas debían hacerse en persona, por respeto al trabajo realizado, pero también por vigilancia. Sabía que un simple detalle pasado por alto podía costar meses, incluso millones. Así que esa mañana, tomó su maletín de cuero marrón, desgastado por el tiempo pero sólidamente fiel, y caminó hasta la agencia en la esquina del Lexington Avenue y 52º Street. La torre del banco se alzaba como una columna de cristal, reflejando un mundo donde decisiones tomadas en cuestión de minutos podían impactar millones de vidas. Pero Jonathan no se dejó intimidar. Conocía el funcionamiento interno. Incluso había rediseñado algunos de ellos. Lo que no sabía, sin embargo, era que esa mañana aparentemente normal se convertiría en un momento crucial, no solo para él, sino para todos los involucrados en este proyecto global. Y que detrás de un simple mostrador, en esa brillante y fría agencia, la arrogancia de una joven cajera desencadenaría una reacción en cadena, con consecuencias incalculables. Jonathan empujó la pesada puerta de cristal del First Metropolitan Bank y saludó con la cabeza al guardia de seguridad de la entrada. Dentro, el inmaculado suelo de mármol relucía bajo las modernas lámparas de araña, y el aire olía a cuero, desinfectante y café quemado. El vestíbulo vibraba suavemente con susurros y teclados. Se dirigió a la recepción, sin prisas ni arrogancia, pero con la tranquila confianza de quien se ha esforzado al máximo para alcanzar el éxito. Del bolsillo interior de su chaqueta, sacó una tarjeta de visita con el discreto pero distintivo logotipo de Stratton Technologies y se la entregó al cajero, con tono sereno. Hola, vengo a hacer una transferencia importante desde nuestra cuenta comercial. Es urgente, pero todo está listo. Me llamo Jonathan Parker.
El joven tras el mostrador apenas levantó la vista un segundo. Se llamaba Kyle Reynolds, tenía 24 años, era recién graduado y llevaba 6 meses empleado en el banco. Vestía una camisa ajustada, gafas sin montura y una expresión tensa. Agarró la tarjeta con las yemas de los dedos, sin ocultar su desinterés. Le dio la vuelta, la miró brevemente, frunció el ceño, y luego, sin leer el nombre, sin molestarse en revisar el sistema ni pedir identificación, se la escapó de la mano con un gesto brusco. La tarjeta cayó, rebotó en el mostrador y aterrizó en el suelo. Jonathan se quedó paralizado un instante. A su alrededor, los ruidos del banco continuaban, como si nada hubiera pasado. Pero en ese silencio personal, ese gesto resonó como una bofetada invisible. Kyle cruzó los brazos, impasible. Este no es nuestro cliente, dijo con frialdad, sin siquiera una mirada de disculpa. Debería pedir cita o ir a la sucursal central. Este tipo de tratamiento no se realiza aquí, no sin un expediente completo. No había gritado. No había insultado. Y, sin embargo, en la actitud, en la mirada que se posó sobre Jonathan como si estuviera perdido, había un juicio sordo, inconsciente, pero profundamente humillante. Jonathan se agachó lentamente. Recogió su tarjeta con cuidado, como si estuviera manipulando algo frágil o sagrado. Luego enderezó la espalda. Su mirada finalmente se cruzó con la del cajero. Se hizo un breve silencio entre ellos. Kyle empezó a teclear distraídamente, visiblemente molesto por el silencio. Jonathan respondió con una voz tranquila, casi fría, pero que transmitía una inmensa dignidad. Gracias por su tiempo. Luego se dio la vuelta. No dio un portazo. No hizo ningún movimiento brusco. Pero al salir, algo en su interior se quebró. No fue una ira explosiva, no. Sino esa fatiga pesada, sorda y familiar que solo conocen quienes deben demostrar su valía a cada instante. Bajó las escaleras del edificio sin mirar atrás. En su bolsillo, su mano apretó la tarjeta aún caliente por un instante. No era la primera vez. Y sabía que no sería la última. Pero esta vez, este simple acto desencadenaría una reacción que ningún sistema, ningún banco, ningún arrogante cajero había previsto. De vuelta en su oficina, ubicada en el piso 41 de la Torre Stratton, Jonathan entró sin decir palabra. Los ventanales ofrecían una vista espectacular de Manhattan, pero no la miró. Lentamente, colocó su maletín sobre el escritorio de nogal oscuro, se quitó la chaqueta y se sentó en su silla ergonómica de cuero. El silencio era denso. No tocó el teléfono ni la computadora. Simplemente se quedó allí, con los codos apoyados en los reposabrazos, las manos entrelazadas frente a la cara y la mirada perdida. Una ira fría le latía en el pecho, pero no era una rabia explosiva. Era un dolor antiguo y profundo. Un dolor familiar. El dolor de un hombre negro brillante que, a pesar de sus títulos de Stanford, sus patentes, sus premios internacionales y sus conferencias en la ONU, aún se veía reducido a una mera apariencia. Recordó haber crecido en los barrios obreros de Atlanta, criado por una madre enfermera que lo había sacrificado todo para que pudiera asistir a buenas escuelas. Recordó sus primeras entrevistas de trabajo, donde le preguntaban si conocía a alguien de adentro, como si no pudiera estar allí solo por méritos propios. Y aún hoy, incluso ahora, cuando representaba el futuro de la energía global, un simple empleado sentía que no merecía que se leyera su nombre. No fue un simple error. Fue un duro recordatorio de que, para algunos, siempre sería un intruso. Lentamente giró su silla hacia la ventana. Abajo, los coches pasaban zumbando, el mundo seguía girando. Nadie sabía que, en ese preciso instante, un contrato de $2.300 millones acababa de ser suspendido por una decisión de principios. Había construido con paciencia esta alianza con Greenfield Corp. Reuniones, cálculos de rentabilidad, modelado climático, inversiones transatlánticas. Fue un hito histórico. No solo para su empresa, sino para el futuro energético de toda una generación. Pero ¿cómo podría unir fuerzas con un socio que colaboraba con instituciones dispuestas a menospreciar a un hombre simplemente porque no vestía el traje adecuado? ¿Qué mensaje transmitiría eso a sus equipos? ¿A sus futuros clientes? ¿A todos los jóvenes negros y mestizos de su empresa que lo consideraban un modelo a seguir? No. No era negociable.
Se levantó y presionó el botón del intercomunicador interno. Natalie, dijo con calma. Conéctame con el equipo directivo inmediatamente. Llama también a nuestro asesor legal. Reunión en línea en 5 minutos. Momentos después, la gran sala de videoconferencias se iluminó. Los rostros familiares de sus colegas aparecieron uno tras otro: Emily Tran, directora de operaciones; Luis Delgado, director de finanzas; Maya Kingsley, directora de relaciones públicas. Jonathan no esperó a que todos hablaran. Miró a la cámara con determinación. Estamos suspendiendo la firma con Greenfield. Un murmullo de sorpresa recorrió el equipo. Maya frunció el ceño. Jonathan, ¿qué pasa? Estamos a pocas horas del lanzamiento. Todo está listo. Inhaló lentamente. Fui al First Metropolitan Bank esta mañana a finalizar una transferencia. El cajero ni siquiera se molestó en leer mi nombre. Tiró mi tarjeta al suelo. No me veía como un director ejecutivo. Me veía como alguien que no debería estar allí. Hizo una pausa y luego añadió con firmeza. Me niego a permitir que confiemos nuestro futuro a un sistema que nos desprecia tanto. Este banco es uno de los socios financieros clave del contrato. Y si trata así a sus clientes, no merece nuestra confianza. Emily asintió lentamente, comprendiendo el peso de lo que Jonathan acababa de experimentar. ¿Quieres que nos pongamos en contacto con Greenfield? Sí. Dígales que suspendemos la firma y reevaluamos a todos los socios financieros involucrados. No puede haber innovación sin ética. No puede haber alianza sin respeto. Siguió un silencio denso. Pero esta vez, no era duda. Era respeto. Jonathan acababa de recordarles a todos que la dignidad humana vale mucho más que miles de millones. La noticia se extendió como un reguero de pólvora en los círculos económicos. Lo que se suponía que sería aclamada como la alianza energética del siglo acababa de ser suspendida abruptamente por uno de los arquitectos del proyecto. Y nadie entendía por qué, hasta que se supo la verdad. Esa misma mañana, se publicó una escueta declaración en el sitio web oficial de Stratton Technologies. Debido a un incidente que reveló una disfunción sistémica en un socio bancario implicado, Stratton Technologies anuncia la suspensión inmediata de la firma del acuerdo de colaboración Fusion Horizon. Reafirmamos nuestro compromiso con el progreso tecnológico basado en la ética, la equidad y la dignidad humana. Las reacciones no se hicieron esperar. En Greenfield Corp, la tensión se intensificó rápidamente. Reunidos de urgencia en la sede de Toronto, los miembros de la junta directiva estaban furiosos y atónitos. 2 años de trabajo, miles de millones en juego, acuerdos en suspenso, inversores nerviosos, todo esto suspendido por ¿un cajero? El director ejecutivo de Greenfield, Richard Arlo, intentó por todos los medios contactar a Jonathan. Cuando finalmente consiguió una videollamada, no se molestó en disimular su irritación. Jonathan, seamos serios. No vamos a cuestionarlo todo por un empleado mal capacitado. Esa no es nuestra responsabilidad directa. Pero Jonathan, sentado en su despacho, con la mirada fija, respondió sin levantar la voz. Exactamente, Richard. Esto no es un asunto individual. Es sistémico. No es un incidente aislado. Se trata de valores. Si nuestra alianza se basa en sólidos cimientos tecnológicos, pero en instituciones que humillan a las personas por su apariencia, está condenada al fracaso. Hizo una pausa antes de añadir con gravedad. No podemos asociarnos con una institución que no respeta la dignidad de sus clientes. Sin importar su rango o éxito. Si yo hubiera sido uno de sus ingenieros, uno de sus repartidores, o incluso un simple cliente que venía a abrir una cuenta, habría merecido el mismo respeto. Y lo saben. Arlo guardó silencio. En el fondo, comprendía que Jonathan acababa de decir en voz alta lo que tantos pensaban en silencio. Al día siguiente, medios nacionales e internacionales retomaron la historia. El New York Times publicó una columna titulada Cuando un cajero bloquea un proyecto global, la dignidad antes que el beneficio. CNN lo convirtió en un tema central en su edición vespertina. Analistas económicos debatieron con sociólogos en el set. Los hashtags inundaron Twitter. Almohadilla respeto avanzado al beneficio. Almohadilla Jonathan Parker. Almohadilla sesgo bancario.
En LinkedIn, muchos líderes empresariales y ejecutivos de tecnología elogiaron el gesto de Jonathan Parker, calificándolo de valiente, necesario e incluso histórico. El First Metropolitan Bank, atrapado en la tormenta, inicialmente intentó restarle importancia. Pero ante la creciente indignación y los informes similares de otros clientes, a menudo racializados o marginados, la gerencia tuvo que reaccionar. Kyle Reynolds, el joven cajero, fue suspendido de inmediato. La directora ejecutiva del banco, Margot Eldry, emitió una declaración pública. Lo ocurrido en una de nuestras agencias es inaceptable. Fallamos en nuestra misión de respeto e igualdad. Pedimos disculpas al señor Jonathan Parker y a cualquiera que haya tenido experiencias similares. Se lanzó una campaña de capacitación obligatoria sobre diversidad, inclusión y sesgos inconscientes en todas las sucursales del país, teniendo las auditorías internas como clave. Pero el daño ya estaba hecho. Varios clientes importantes retiraron sus fondos. Las acciones cayeron un 4,8% en 2 días. Las ONG llamaron a boicotear el banco hasta que se demostraran cambios estructurales. Irónicamente, cuando Jonathan Parker perdió temporalmente un contrato histórico, su estatura pública aumentó como nunca antes. Programas de televisión, conferencias TED y foros económicos internacionales lo invitaron a dar charlas. Pero él fue selectivo. Solo aceptó invitaciones que abordaran el papel de la ética y los valores humanos en las decisiones económicas. En su discurso en la conferencia del Foro Global de Ética Empresarial, dijo: "Es fácil defender la ética cuando no cuesta nada. Pero la verdadera integridad se mide en los momentos en que cuesta caro. Esta alianza valió $2.300 millones. Pero mi dignidad, y la de millones de personas, no tiene precio". En los meses siguientes, Stratton Technologies experimentó un aumento masivo de solicitudes, especialmente de jóvenes talentos de entornos desfavorecidos. Inversores éticos, fondos ESG y family offices responsables, propusieron nuevas colaboraciones más alineadas con los valores humanos de la empresa. ¿Qué pasa con Kyle Reynolds? Tras someterse a terapia obligatoria y a un curso de concienciación social, se reconvirtió y aceptó conceder una entrevista a un medio de comunicación independiente. Con el rostro más marcado y la voz temblorosa, declaró: "Ese día, entendí lo que era despreciar a alguien sin siquiera saber por qué. Vi a un hombre, y no vi su valor. No vi su humanidad. Hoy le doy las gracias. Porque me educó sin gritar, sin insultar. Con su simple reacción, me hizo crecer". Unos meses después, el alboroto se había calmado, pero las consecuencias habían quedado grabadas en la mente de la gente como una lección indeleble. Tras reevaluar todas sus alianzas financieras y comerciales, Stratton Technologies anunció con orgullo la firma de una nueva alianza estratégica con la empresa británica Orion Energy Ltd., con sede en Londres. Menos conocida por el público general que Greenfield Corp., Orion gozaba, sin embargo, de una reputación de excelencia ética. Su lema era simple: "La innovación sin justicia es solo dominación". Amir Patel, director ejecutivo de Orion y de origen indio, también construyó su imperio desafiando los muros invisibles del prejuicio. El encuentro entre él y Jonathan Parker fue natural, casi fraternal. En la conferencia de prensa que formalizó su alianza, los dos hombres posaron uno al lado del otro, sonriendo, no por los focos de atención, sino por lo que representaban juntos, una nueva generación de líderes, impulsados por valores de inclusión, integridad y coraje. Esta nueva alianza, aunque menos lucrativa a corto plazo, era más sostenible y estaba más alineada con la misión de Stratton. El proyecto de la red de energía limpia adoptó una nueva forma, aún más ambiciosa. Y esta vez, nadie dudó de su solidez moral. En una pequeña sucursal bancaria del Upper East Side, Kyle Reynolds, con una camisa más holgada y un semblante más sobrio, estaba sentado solo en una de las mesas de la cafetería del personal. Ya no era cajero. Desde su suspensión y reincorporación gradual a un nuevo departamento, gestión de relaciones con el cliente, había cambiado mucho. Había observado con aprensión cada paso de la debacle que sus acciones desencadenaron. Había visto su nombre circulando en redes sociales. Había escuchado las críticas, los juicios, las risas burlonas de sus colegas. Pero también se había visto obligado a enfrentarse a sí mismo, por primera vez. Ese día, sostenía un folleto de la conferencia Inclusión y Liderazgo, a la que había sido invitado por la Fundación Stratton. Ironía.
O quizás justicia restaurativa. Recordó aquella mañana de invierno en la que tiró la tarjeta de aquel cliente desconocido, sin imaginar ni por un instante que estaba mirando a Jonathan Parker, uno de los hombres más influyentes del sector tecnológico global. No fue la riqueza de Jonathan lo que lo impactó. Ni siquiera el alcance del contrato suspendido. Fue su reacción. Su calma. Su dignidad. Kyle se dio cuenta de que lo que había pisoteado ese día no era una tarjeta ni una transacción. Era un símbolo. El símbolo de una sociedad donde, con demasiada frecuencia, el valor de un hombre se juzga por el color de su piel o el corte de su ropa, y no por la fuerza de sus ideas. Había sido ese engranaje del sistema, ese empleado apurado, lleno de ideas preconcebidas, convencido de que un gran hombre tenía que parecer importante. Y, sin embargo, el hombre que había rechazado era exactamente lo que él mismo soñaba con convertirse algún día, un líder respetado, escuchado, pero sobre todo, justo. Ese día, sentado en la tranquilidad del banco, Kyle no pensó en los miles de millones perdidos ni en su error profesional. Pensó en la responsabilidad humana, la que todos tenemos, cada día, al mirar a otro ser humano. Entendió que el éxito no se mide solo por números o contratos, sino por el respeto que uno es capaz de ofrecer a los demás, incluso cuando nadie está mirando. Unas semanas después, Kyle escribió una carta. No era pública. No buscaba perdón. Simplemente estaba dirigido a Jonathan Parker. Señor Parker. Te vi sin verte. Te juzgué sin escucharte. Me diste una lección sin levantar la voz. Nunca lo olvidaré. Gracias. Nunca recibió una respuesta. Pero sabía que a veces el verdadero cambio comienza con un despertar silencioso. Una carta tirada al suelo había desatado una tormenta. Y de esa tormenta había surgido una simple verdad. El respeto humano es la única moneda que nunca pierde valor.